Hola, soy un fotógrafo de película y estamos aquí para hablar de fotografía. Cámaras de gran formato, view cameras, ¿no? Monorail cameras, cámaras monorriel, cámaras plegables, ¿sí? Cámaras de campo, cámaras field, cámaras view. Alguien me hizo una pregunta en mi portal en mi página de Instagram sobre si había un equivalente digital de una cámara 4x5, una cámara view camera, ¿no? Y resulta que, si bien no entendí muy bien la pregunta, debo ser honesto, porque me imagino que la pregunta iba por el lado de la resolución. Yo creo que el usuario también preguntó por qué tener una cámara de gran formato si las cámaras digitales ya hacen gran parte del trabajo de manera muy similar. Pero ahí es donde hay que tener en cuenta dos cosas, ¿sí? Porque yo creo que lo más obvio es el formato, ¿sí? Pero resulta que la gran diferencia entre una cámara digital, excepto las técnicas, ¿no es cierto?, exceptuando las cámaras técnicas digitales que evolucionan de las cámaras de gran formato, todas las cámaras digitales normales, digamos, como las que conocemos, que son SLR, mirrorless, incluso de medio formato, todas están bajo una lógica constructiva de la cámara muy específica, ¿no? Es un cuerpo que contiene un sensor al cual se le monta un lente, ¿sí? Una cámara de gran formato es bastante distinta, especialmente si es una cámara monorriel y si es una cámara modular. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una cámara Sinar, o Sinar, como ustedes quieran llamarla. Y esa cámara es modular, es decir, yo la puedo desarmar, pegarle componentes, ponerle otras cosas. Y es tan modular que, bueno, incluso puedo colocar una cámara digital detrás y usarla como una cámara macro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cámara de gran formato y una cámara digital? Bueno, partamos primero con lo obvio, ¿no? El formato. La cámara 4x5 ocupa una placa, un negativo de 10 por 12 centímetros, ¿no? De 101 por 120 y tantos milímetros, ¿ya? Porque son pulgadas, ¿no? 4x5 hay que convertirlo de pulgadas a milímetros. Es una área de captura grande, ¿no? Es grande, es un cuarto de un formato carta, ¿no? O la mitad de un formato carta. Entonces, de un papel, ¿no es cierto? Es grande, es un pedazo de papel más o menos grande y captura una cantidad de luz bastante más grande comparada con un sensor. Y eso es lo obvio, ¿sí? Ahora, si yo saco esa foto y la digitalizo, va a depender del escáner, es decir, del instrumento de digitalización, la cantidad de píxeles que puedo extraer o generar, digamos, a partir de ese negativo, ¿ya? Evidentemente ese negativo está pensado para imágenes de gran definición y de gran tamaño, digamos, ¿no? Originalmente en papel, pensando en copias de papel, ¿no? En laboratorio tradicional, en laboratorio oscuro, ¿no? En cambio, una cámara digital tiene una lógica completamente distinta. Es un sensor que va conectado a un procesador. Otro detalle, mucha gente se olvida del procesador. Resulta que el sensor es lo menos importante en una cámara. Lo más importante es el procesador. Ustedes me preguntarán, ¿por qué? Si el sensor, que los megapíxeles, que la más grande, que la más chica. Sí, tienen razón, hay temas técnicos asociados al tamaño del sensor. Sin embargo, un caso como es una cámara digital, las máquinas digitales procesan la imagen. Es decir, ese sensor no es como la película. ¿Sí? El sensor no es como la película. La película captura la información final, ¿sí? Es decir, lo que queda en el negativo es lo que yo voy a obtener en la copia, salvo haga algunas cositas en el laboratorio, ¿no? Darle mayor exposición, jugar con sombras, que son las cosas típicas que uno hace en laboratorio. Sin embargo, la imagen ya está procesada. O sea, mi único trabajo final sería el trabajo revelado, donde yo puedo forzar o empujar la exposición y después el laboratorio, es decir, la copia, ¿sí? Es decir, no hay otro proceso. Sin embargo, la cámara digital, la imagen entra al sensor y esa imagen que entra al sensor es procesada por este chip, por esta CPU, digamos, que tiene este computador, digamos, ¿no? Y esa es la imagen que se genera, no es la imagen que llega al sensor. Si tuviéramos que ver la imagen que llega al sensor, sería algo muy diferente a lo que sale procesado y que queda grabado, digamos, en los formatos que yo estime conveniente que programe en mi cámara. No sé si me siguen. Entonces ahí tenemos un punto, pero yo creo que el punto más importante
y que tiene que ver un poco, también él lo comentaba, o ella lo comentaba en el tema del proceso, si bien más que yo creo que el proceso es el tema técnico, es que la gran diferencia entre una cámara digital y una cámara, o una cámara SLR normal, digamos, ¿no? Una cámara de formato medio de película, con una cámara de gran formato, es que las cámaras de gran formato en general están configuradas para realizar movimientos, es decir, cada parte de la cámara puede hacer movimientos. ¿Para qué? Para afectar no solamente la composición, sino que también cómo se mueve el plano focal y cómo yo puedo modificar en forma manual la profundidad de campo. ¿Sí? Es decir, directo en la cámara. En una cámara digital no puedo hacer eso. Lo más que puedo hacer es montar un lente que haga ese tema, ¿no? Los famosos lentes PC o de corrección de perspectiva, Perspective Correction, ¿sí? En los cuales esos lentes mueven su óptica para poder hacer estos movimientos, principalmente que afectan la profundidad de campo, ¿no? Al moverla en este sentido, ahí, o haciendo los movimientos verticales y horizontales, donde yo muevo básicamente el círculo de imagen, ¿no? Que va llegando a la... Eso lo hace una view camera, una cámara de gran formato, cualquiera, prácticamente cualquiera, hace eso en forma nativa. Yo no tengo que comprar un lente especial para eso, o lo que se hace mucho en digital es postprocesar, es decir, usar un software, Capture One, Lightroom, Photoshop, lo que sea, el software que ustedes estimen conveniente, para hacer esta corrección de perspectiva. ¿Y cuál es la gran diferencia? Y ustedes me dicen, sí, pues da lo mismo. No da lo mismo. ¿Por qué no da lo mismo? Y ahí es donde la resolución sí importa. Porque resulta que cuando ustedes hacen esos movimientos de manera digital, ustedes están comiendo píxeles. Es decir, al cambiar la perspectiva, es decir, si tienen algo así y la comprimen o la descomprimen, lo que hacen es borrar y agregar píxeles en donde se comprime y en donde se expande. ¿Qué significa eso? Que la imagen ya está siendo distorsionada, ¿sí? Sin embargo, cuando yo hago eso en una cámara de gran formato, estoy en directo haciendo esa alteración, por lo tanto la imagen que queda capturada en la película ya está corregida. No la tengo que corregir en la película, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que cuando yo quiero hacer mucha corrección de perspectiva, yo debo tener imágenes de alto megapixelaje. ¿Por qué? Porque voy a comer inevitablemente píxeles y voy a tener que recortar de nuevo. ¿Qué significa eso? Que me van a sobrar píxeles o van a haber vacíos al momento de hacer la corrección de perspectiva. Entonces, estoy poniendo esto como ejemplo, ¿no? Entonces, sí es diferente trabajar con una cámara digital, salvo que sea una técnica que permita tener los movimientos en forma nativa, pero ahí ya estamos hablando de otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando, por ejemplo, esta cámara, ¿no? Con la que estoy grabando, una Sony A7R2. Y resulta que con esta cámara no puedo hacer eso, tengo que hacerlo en postproducción o ponerle un lente de corrección de perspectiva. Yo tengo un lente de corrección de perspectiva antiguo, digamos, ¿no? Que es de la línea de Nikon, digamos, ¿ya? Y yo lo adapto acá, ¿no? Y ahí yo puedo hacer esos cambios de perspectiva. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que hacerlo en una cámara, porque además el tamaño del sensor es pequeño, bueno, y ahí entramos en los aspectos técnicos de el tamaño del sensor. Sin embargo, si me preguntan desde el punto de vista de la cámara misma, ¿no? Definitivamente una cámara de gran formato es mejor que una cámara digital cuando yo quiero tener un control sobre la manipulación de la imagen sin tener que postprocesar, ¿sí? Evidentemente es superior. Sin embargo, la calidad de la imagen es otro cuento, porque eso depende no del sensor, sino que de la óptica y del procesador, en el caso de una digital, y obviamente de la óptica y la película que yo ocupe en una cámara de gran formato. ¿Me siguen? Ese es un poquito el tema. Entonces, ¿por qué gran formato? Yo, en lo personal, disparo harto gran formato. De hecho, no sé si lo comenté en otros videos, pero yo voy a tender a centrarme en el gran formato más que en otras cosas. Bueno, en calle, realmente ocupo siempre 35 milímetros y medio formato para retrato, por ejemplo, ¿no? Son como mis áreas de trabajo, pero todo lo que es paisaje y cosas de arquitectura, yo voy a tender a siempre usar una cámara de gran formato, incluso en retrato. Yo no tengo mucho lente de gran formato, pero trato de sacarle el jugo y la disciplina de un solo lente, ¿no? que habla Cartier-Bresson, por ejemplo, en una 35, pero aplica para cualquier otra cámara fotográfica. Entonces, en conclusión, como para ver si es que queda claro el tema, una cosa es la resolución, y la resolución depende del sensor y el procesador, porque ahí va a depender la calidad de la imagen, ¿sí? Sin embargo, la calidad de la imagen en una cámara de película depende del lente y de, obviamente, la película misma,
¿no? La cámara, el cuerpo, es un medio que permite deformar la luz para que, o dirigirla, mejor dicho, para tener la composición final y el control de profundidad de campo y de perspectiva que yo quiero tener en la imagen final. Es decir, no postproceso, ¿no? Tengo todo hecho en una cámara de formato grande. Respecto de la resolución, nuevamente la resolución, creo que yo lo había dicho, pero en el fondo la resolución depende exclusivamente del sensor, ¿sí? Y el procesador, ¿ya? Ustedes van a ver que hay cámaras de micro 4 tercios de 20 megapíxeles y la calidad de la imagen es básicamente igual a la de un full frame de 20 megapíxeles. Es decir, en las cámaras profesionales estamos hablando, no las cámaras de consumidor. En las cámaras profesionales, básicamente cualquier sensor de cualquier tamaño está pensado para obtener imágenes de calidad de tipo profesional, por lo tanto de los mismos formatos. Si me preguntan que la profundidad de campo, ojo, no la define el sensor, la define la distancia focal y el lente, ¿sí? La relación entre el plano de foco y el lente, eso es profundidad de campo, ¿ya? El sensor no tiene nada que ver. Lo que sí, obviamente, el tamaño del sensor afecta en la relación de profundidad de campo, porque es un tema matemático, ¿no? A mayor plano, mayor longitud, ¿no es cierto? Y hay unos efectos matemáticos, pero eso no es que me mejoren o no, sino que dependo de tener una óptica distinta que me cumpla con los objetivos. ¿Me siguen? Entonces es un poquito, estoy metiéndome en otro tema, pero en el fondo para que vean que el gran formato tiene esa gran ventaja respecto de una cámara de 35 o de medio formato incluso. Así que esto es primero de varios videos relacionados a cámaras de gran formato y fotografía de gran formato. Tengo pendiente un video que estoy editando que tuvo algunos problemas técnicos, por eso me he demorado, se llama fotografía in situ, ¿ya? También lo debo haber anunciado en otros videos, pero en el fondo ahí yo les muestro con cámara de gran formato fotos que yo hago con cámara de gran formato, ¿no? Por lo tanto significa hacer la grabación allá, editar la grabación y además revelar y digitalizar las imágenes que yo obtengo de eso. Entonces eso toma tiempo y bueno, no siempre me resultan tan bien como yo quisiera, pero bueno, es así este mundo y yo no soy cinematográfico ni nada, así que tampoco me voy a complicar mucho con la calidad del video. Lo que importa es la información que les estoy entregando y el formato en que se lo estoy entregando y que espero que les guste. Así que eso, así que si tienen dudas respecto de esto, si quieren seguir conversando sobre la pelea de los megapíxeles, podemos seguir hablando. En otro video voy a hablar de los megapíxeles, pero desde el punto de vista de la copia y la impresión, ¿ya? ¿Cuál es la real injerencia en la resolución del píxel versus la resolución de la impresora? Que son dos cosas distintas y la definición del grano de la película del formato analógico, ¿sí? Así que eso, espero que les haya gustado este video. Cualquier consulta me la ponen en los comentarios. Visiten mi Instagram, mi sitio web también. En el Instagram me pueden contactar porque es como tener un WhatsApp, ahí me dejan un mensaje y yo veo Instagram, lo tengo en mi celular, así que me llegan los mensajes de inmediato. El YouTube es más difícil porque yo en general lo veo en el computador, no lo veo en mi móvil, así que los mensajes de YouTube no me llegan tan rápido, por lo tanto me demoro también más en responder, porque entre que los veo y me tomo el tiempo para responder. Este video, por ejemplo, es en respuesta a una consulta que me hacen. Sin embargo, también aproveché la oportunidad de hablar del tema, ¿no? Así que este va a ser uno de varios videos relacionados a la cámara de gran formato. Tengo algunos videos por ahí donde he mostrado cómo manipulo algunas cámaras, pero sí voy a hacer algunos más técnicos en el cual yo voy a hablar de los movimientos de la cámara, tanto con cámara monorriel como cámara plegable, para que vean un poco cómo funciona el sistema y cuál es el objetivo de poder tener esos movimientos, ¿no? La gracia tiene una gracia, ¿sí? Tiene una gracia. Así que eso pues, estimados, espero que les haya gustado este video. Comenten, compartan, ¿sí? Debatamos si quieren debatir algo y nos encontramos en un próximo video. Chao.